de Introducción a la Clínica de la Universidad Evangélica de El Salvador en el periodo de julio a octubre del 2021. Siguiente. Bueno, los integrantes. Mi nombre es Elmer Arturo Rubio. Bien, bueno. Con la introducción. El proceso de trabajo de la investigación se llevó a cabo por estudiantes de la medicina, de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción en la enseñanza con respecto a la modalidad semipresencial en estudiantes de la introducción a la clínica. Actualmente, por la pandemia impuesta por el COVID-19, se vio afectada gravemente la forma en que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Difícilmente no hay alguien que no haya experimentado el entorno en línea, ya sea con fines comerciales, de la vida cotidiana o de estudios. Siguiente. Entiendo con el capítulo 1, que es el planteamiento del problema y la situación problemática en El Salvador. En el año pasado, el 14 de marzo, se decretó la cuarentena. Sí, Espérate que pongan la diapositiva. sí la estoy viendo, pero bueno, prefiero no perder tiempo si no Pero es... tranquilo, tranquilo. Va, Bueno, dale. perdón. Bueno, como saben, el pasado 2020, el 14 de marzo, se decretó la cuarentena por estado de emergencia nacional, por lo que se tomaron medidas estrictas de bioseguridad, por lo que se decidió cerrar el cierre de lugares donde existiera el riesgo de contagio por aglomeración por personas. Y por ello, el Ministerio de Educación creó un plan de educación a distancia junto al Ministerio de Salud, la cual incluía 4 fases. Actualmente, en la fase que se ha adoptado una modalidad de las clases de manera semipresencial, es decir, la educación se realiza en casa, exceptuando en ciertas ocasiones periódicas en las que el estudiante debe asistir de forma obligatoria a las clases. Eh, Esos cambios en la educación pudo en algún momento generar 2 actitudes, una de inconformidad en los estudiantes debido a las nuevas dificultades que se presentaron, o por el contrario, pudo producir una sensación de conformidad y o satisfacción debido a las facilidades que puede conllevar ese tipo de educación si se aprovecha al máximo. Siguiente. Respecto al inicio del problema, ¿cuál es el nivel de satisfacción en la enseñanza con modalidad semipresencial en estudiantes de introducción a la clínica de la Universidad Evangélica de El Salvador en el periodo julio-octubre del 2021? Como grupo, decidimos como objetivo general describir el nivel de satisfacción en la enseñanza con modalidad semipresencial en estudiantes de introducción a la clínica de la Universidad Evangélica de El Salvador entre el periodo de julio-octubre del 2021. Como objetivos específicos, enumerar las ventajas y beneficios que presentan los estudiantes en la enseñanza con modalidad semipresencial, el identificar los problemas e inconvenientes más frecuentes que presentan los estudiantes con la modalidad semipresencial y determinar cómo la modalidad semipresencial ha afectado o no ha afectado la, la calidad de aprendizaje de los estudiantes en la materia de introducción a la clínica. Siguiente. El contexto de nuestra investigación se llevó a cabo en la Universidad Evangélica de El Salvador, localizada en la población Alameda Juan Pablo II y calle El Carmen, San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador. Cabe resaltar que por motivos de pandemia mundial, esta investigación se realizó en modalidad virtual. Para dicha investigación se enfocó en los estudiantes de 4º año que cursan la cátedra de Introducción a la Clínica, cuya población consta de 161 estudiantes y cuya muestra utilizamos de 61 estudiantes. Bien. Con respecto a nuestra justificación, el estudio de nuestra investigación tuvo como propósito conocer los niveles de satisfacción que tienen los estudiantes sobre la enseñanza con modalidad semipresencial, tanto a nivel educativo, cuáles son algunos de los problemas que se les genera y es mismo conocer cómo les favorece o las ventajas que trae consigo. Los beneficios que tiene con los resultados de esa investigación no solo son para los estudiantes, sino que también se espera a ayudar a los docentes a innovar y a mejorar desde las perspectivas de los estudiantes. Siguiente. Continuando con el capítulo 2, los fundamentos teóricos.
Bueno, se menciona antecedentes históricos de la universidad, no son tan relevantes. Y bueno, antecedentes históricos por COVID, como se sabe, a finales del año del 2019, en el mes de diciembre, en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro del brote de una neumonía de teología desconocida. Posteriormente se conoció como el agente causal de un SARS-CoV-2. Y en nuestro país, el próximo año, 2020, se generó el estado de emergencia nacional. Siguiente. Bueno, y la educación según el grado de presencialidad en la actualidad del siglo XXI, los tipos de educación se han dividido en varias funciones. Una de ellas es según el grado de presencialidad, las cuales son la presencial, semipresencial y la virtualidad por completo. Siguiente. Continuando con el COVID-19 y los cambios en la educación, respecto a la educación, se dio un giro cuando empezaron a diagnosticarse casos de COVID-19, por lo que surge la necesidad de cerrar y suspender las clases de forma presencial y adaptarse a nuevas plataformas virtuales para cumplir con los programas previamente establecidos. Actualmente, posterior a casi un año y medio después del inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud dio su aval para que estudiantes y maestros regresen a las clases de manera semipresencial en el sistema tanto público como privado. Y encontramos un pequeño cuadro comparativo entre las diferencias de la educación presencial y semipresencial. En resumen, en semipresencial se presentan clases a través de videoconferencias, clases asincrónicas, y bueno, la ventaja al resolver ciertas dudas. Siguiente. O continuar con un cuadro comparativo de ventajas y desventajas de la educación semipresencial. Las ventajas encontramos flexibilidad, desplazamiento, actividades y que promueven el aprendizaje. Y las desventajas, se necesita un dispositivo compatible al Internet, eh, hay falta de comunicación y no es aplicable a cualquier carrera universitaria. Y las aplicaciones más utilizadas en el sistema de semipresencial son el Microsoft Teams y el Zoom, entre otras opciones. Continuando con el capítulo 3 que habla sobre la metodología de la investigación, tenemos el enfoque y el tipo de investigación. Nuestro trabajo fue bajo el planteamiento metodológico con un enfoque cuantitativo porque utilizamos la recolección de datos utilizando la encuesta. También fue de diseño descriptivo, no experimental, porque se describió las características de la realidad en estudio, y es transversal porque se enfocó en cambios que ocurrieron en un momento concreto, en nuestro caso del periodo de julio a octubre del presente año. En cuanto al sujeto y objeto de estudio, tenemos que nuestra población fue de 161 estudiantes que cursaron la cátedra de Introducción a la Clínica en el ciclo 2021, y la muestra que utilizamos el programa de NetQuest para poder sacarla, nos salió que nuestra muestra tenía que ser de 61 estudiantes. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que íbamos a incluir a todos aquellos estudiantes que estuvieran cursando la cátedra de Introducción a la Clínica, que estuvieran matriculados en la Universidad Evangélica, que tuvieran acceso a Internet y contaran con las herramientas tecnológicas, y también que aceptaran participar en la encuesta. Y se excluyeron todos los estudiantes que no cumplieran todos los criterios de inclusión. En cuanto a la técnica, materiales e instrumentos, la técnica que utilizamos fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, el cual constó de 15 preguntas, de las cuales 7 eran preguntas cerradas de opción múltiple, 7 eran cerradas de 2 opciones y una pregunta era abierta, la cual en su conjunto nos iba a permitir conocer cuál era la satisfacción de los estudiantes en cuanto a la modalidad semipresencial, y así dar cumplimiento a nuestros objetivos de investigación. En cuanto a nuestros materiales, utilizamos herramientas tecnológicas como el NetQuest, también Google Forms, donde pasamos nuestra encuesta, y Excel para la tabulación de datos. Luego, en el procesamiento, análisis de la información, primero se recolectaron todos los datos por medio de una encuesta
que se realizó en Google Forms y para la cual se compartió el enlace a los estudiantes para poder accesar. Y antes de comenzar a responder las preguntas de encuesta, los estudiantes tenían que leer el consentimiento informado y ellos podían tanto aceptar como denegar participar en la investigación. Y con los datos obtenidos de la encuesta se utilizó el programa de Microsoft Excel y Word para tabular los datos y para hacer la representación gráfica que vamos a ver más adelante. En cuanto a los aspectos éticos de la investigación, se facilitó a los estudiantes el consentimiento informado, el cual ya estaba en la encuesta, en donde se les explicaba que la participación en la investigación no iba a ser divulgada su identidad ni tampoco los datos que se recogieran, sino que todo iba a ser utilizado con fines académicos y que también si ellos en algún momento no decidían no participar, pues podían no hacerlo y no iba a haber ningún problema. En cuanto a la estrategia de utilización de datos, bueno, es lo que estamos haciendo ahorita, que se está presentando pues los resultados de esta investigación, tanto al docente asesor como a los estudiantes de la cátedra, y también se pone a disposición pues la documentación obtenida de la para que pueda ser utilizada como base para futuras investigaciones. Luego estamos ya en el capítulo 4, que es el análisis de la información. Para nuestro objetivo número 1, que era enumerar las ventajas que presentaban los estudiantes en enseñanza con modalidad semipresencial, tenemos las siguientes preguntas, que fue cuál de las siguientes opciones consideraba como mayor ventaja. Podemos observar que un 45% de los estudiantes respondió que era que esa se podía desarrollar en un espacio tanto físico como virtual, seguida por un 30% que dijo que una de las ventajas era que promovía en el estudiante el aprendizaje por iniciativa propia y su método de estudio. Y un tercer por ciento de un 25% decía que era porque estimulaba el material didáctico físico como el material audiovisual. Luego preguntamos también que si ellos consideraban como ventaja tener accesibilidad a las clases y el material de estudio en el aula virtual para revisarlo las veces que sea necesario, y observamos como el 100% dijo que sí, esto es una ventaja de la modalidad semipresencial. Luego también preguntamos sobre si consideraba que recibir las clases virtuales era beneficio por no tener que movilizarse hacia la universidad para poder recibirlas, y observamos que un 92% dijo que sí, es una ventaja, y un 8% dijo que no. Para nuestro segundo objetivo, el cual era identificar los problemas y los inconvenientes más frecuentes que se presentan en esta modalidad, hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál de las siguientes opciones consideraban ellos el mayor problema de la enseñanza en modalidad semipresencial? En donde el 65% de los estudiantes dijo que eran los problemas externos al estudiante, los cuales eran problemas con conexión Wi-Fi o las redes móviles o cuando se iba la electricidad en sus casas. Luego el 30% mencionó que una de las desventajas era la dificultad en la comunicación entre el docente y el estudiante, porque por ser en un ámbito semipresencial no siempre se podía discutir las dudas o preguntas que tenían de forma la cara, ¿verdad? Y luego de un 3% mencionó que era no contar con los dispositivos adecuados para recibir la clase, y un 2% la falta de material didáctico virtual. También hicimos las preguntas, como ellos mencionaban, ¿verdad? Que era comunicación, que algo como un inconveniente. Preguntamos si alguna vez se habían comunicado con sus docentes para algún comentario, alguna duda. El 72% mencionó que sí y un 28% dijo que no. Entonces, de los 72% que mencionó que sí, le preguntamos cuál medio de comunicación utilizó, y vemos que el 48% mencionó que había sido por correo electrónico institucional, el 36% por medio del aula virtual y solo un 16% por redes sociales. Entonces, luego preguntamos también si la respuesta recibida del estudiante, perdón, la respuesta recibida por el docente fue la suficiente para poder solventar la duda y aclarar algún comentario, y vemos que el 77% mencionó que sí, que fue suficiente, y el 23% dijo que no. Y para número, determinar cómo la modalidad semipresencial ha afectado o no la calidad de aprendizaje de los estudiantes, hicimos las siguientes preguntas.
las cuales fueron, ¿cuál de las siguientes plataformas utiliza para recibir las clases? Queríamos saber y pues el 100% dijo que eran por Zoom. Luego, tomando en cuenta que todas las clases eran vía Zoom, que si consideraban que esa plataforma era lo suficientemente didáctica para su aprendizaje, en donde un 95% dijo que sí era didáctica y un 5% dijo que no. Entonces, preguntamos también que qué tan satisfecho está con las clases virtuales y su contenido teórico proporcionado. Y vemos que un 43% mencionó que está muy satisfecho, seguido de un 31% que dijo que pues está neutro, no está ni satisfecho ni muy satisfecho. Y un 16% sí está totalmente satisfecho y vemos una minoría con 8 y 2% que están poco y nada satisfechos respectivamente. Luego preguntamos, ¿verdad?, que si el material didáctico que estaban proporcionando los docentes era suficiente para complementar el aprendizaje de las discusiones de los casos clínicos, y observamos cómo el 48% dijo que estaba de acuerdo, ¿verdad? Luego de un 28% que en contraste dijo que no estaba de acuerdo, que hacía falta, y observamos que es un 18% que está pues completamente de acuerdo, y luego un 6% que dijo que estaba totalmente en desacuerdo. Entonces, quisimos preguntar también si ellos consideran que ha cambiado su rendimiento académico con la enseñanza en modalidad semipresencial, en donde un 90% dijo que sí ha cambiado, ¿verdad? Y un 10% opina que se mantiene. Entonces, del 90% que mencionó que sí había cambiado, quisimos preguntarle si había mejorado o había empeorado ese rendimiento académico, en donde observamos que el 51% dijo que había mejorado y un 49% dijo que había empeorado su rendimiento académico en cuanto a la modalidad semipresencial. Luego preguntamos que si en comparación con la modalidad presencial que habíamos tenido primero y segundo año, qué tan satisfecho está con la enseñanza en modalidad semipresencial que tenemos actualmente, en donde observamos que el 40% dijo que ahorita está neutro, seguido de un 30% que dijo que está muy satisfecho, y posterior dijeron un 14% dijo que está poco satisfecho, y seguido por un 9% que dijo que está totalmente satisfecho, y un 8% que dijo que está nada satisfecho. Entonces, al observar esto, hicimos la pregunta, entonces, ¿qué recomendaciones daría el estudiante para poder mejorar esa enseñanza-aprendizaje en la modalidad semipresencial? Y observamos cómo un 44% dijo que una recomendación sería que los docentes pudieran brindar el material didáctico, ya sea el PDF, los artículos, antes de la clase sincrónica, porque así ellos tendrían la oportunidad para revisarlo previamente. Luego vemos que un 40% opinó que podría ser realizar retroalimentaciones con los temas vistos por semana para no sobrecargar al estudiante. Y luego un 14% mencionó que fuera mejor la accesibilidad en la comunicación docente-alumno, y un 2% mencionó otro en los cuales ellos mencionaban que los horarios, que fue la pregunta abierta, ellos mencionaron que los horarios deberían de ser más adecuados porque también tenían otras materias, como por ejemplo nosología, y a veces por el horario que tenían en los hospitales no podían asistir a las clases sincrónicas de la materia. Entonces, ya en la discusión de resultados, al ver todo eso, tomamos en cuenta una investigación que se realizó en la Universidad Autónoma de México, en la cual fueron utilizados aquí una muestra más grande que fue de 430 estudiantes, y aquí pues a la conclusión que llegaron es que el 76% de los estudiantes, ellos percibieron que la modalidad semipresencial es muy útil en el aprendizaje, porque ellos decían que lo que más les agradaba, como las ventajas que ellos le veían, eran que podían entregar las tareas en líneas. Así ellos mencionaban que evitaban pues gastar páginas, gastar otro tipo de implementos, y la comodidad de evitarse transportar a la universidad. Y podemos ver que es similar a lo que los estudiantes de El Salvador piensan o consideran. Y también dentro de las desventajas o inconvenientes que tenían, era que había muchos problemas técnicos, como también los estudiantes aquí lo mencionaban, el internet, el wifi, y también que no poseían el equipo necesario para recibir sus clases. Entonces, a la conclusión que ellos llegaron es que la modalidad o la educación en modalidad semipresencial
tiene resultados muy satisfactorios y funciona bien si se compara con otros métodos de enseñanza tradicional. En el capítulo 5, y para finalizar con conclusiones y recomendaciones, tenemos metas que mencionadas, que el 45% de los estudiantes consideran como principal ventaja que esta se puede desarrollar en un espacio físico, por ejemplo en las aulas de la universidad como virtual, como puede ser vía plataforma Zoom o aula virtual. Y por lo tanto no tienen la necesidad de movilizarse hasta la universidad. Y también que otro beneficio es que pueden hacer uso del material didáctico físico como audiovisual, que el cual ese último pues nos permite a nosotros tener accesibilidad de poder revisarlo las veces que sean necesarios. Como segunda conclusión, que queríamos investigar sobre las desventajas, tenemos que los principales inconvenientes son los problemas externos al estudiante, como mencionaba, problemas de conexión Wi-Fi, las redes móviles o la pérdida de electricidad, y también la dificultad de la comunicación docente-estudiante, porque del 72% que sí se había comunicado, observamos que el 23% no recibió la respuesta esperada para poder aclarar sus dudas. Como tercera conclusión, tenemos que los estudiantes, ¿verdad?, de introducción a la clínica, consideran que recibir esta materia en la modalidad semipresencial no ha afectado su aprendizaje esperado, ya que el 95% de ellos opina que la plataforma para recibir sus clases es lo suficientemente interactiva y didáctica, y por lo tanto están satisfechos con el contenido que le proporciona el docente para poder complementar su aprendizaje. Y en cuanto a las recomendaciones que damos, pues primero a la universidad, para que siga fomentando, ¿verdad?, ese tipo de investigaciones y estudios en los cuales pretenden indagar sobre los niveles de satisfacción que tienen los estudiantes y así poder ellos evaluar, ¿verdad?, cómo están impartiendo sus cursos, las carreras, para ellos seguir manteniendo la calidad académica que los caracteriza. Y a los docentes de la cátedra, tomando en cuenta las recomendaciones que los mismos estudiantes nos dieron, pues para en el material didáctico de recibir las clases, que pudieran realizar retroalimentaciones con los temas vistos y que los horarios de clase sean más adecuados, ¿verdad?, para evitar inasistencias por prácticas hospitalarias o por cualquier otra actividad extracurricular. Y a los estudiantes, también tomando en cuenta la opinión de los docentes, ¿verdad?, es que se comuniquen con los docentes, ¿verdad?, en horas, que no se comuniquen con los docentes en horas no laborales y que se dirijan a ellos siempre con respeto y siempre ser claros y puntuales para exponer sus dudas, y también que ellos organicen bien su tiempo y su método de estudio para poder tener un mejor rendimiento y aprovechar pues todo el material que está disponible ahora en plataformas virtuales. Esas son nuestras referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Bueno, equipo 13, los felicito. Muy buen trabajo, buena exposición, bien claro. No me quedan más palabras que decirles que los felicito, niños. Y Gracias. ¿qué más? Bueno, solamente porque ven que el tiempo nos va comiendo. Equipo 14. Usted nos avisa, doctora. Vale, ya. Chido. Bueno, entonces, nuestro tema es prevalencia de enfermedad psicopéptica en estudiantes de medicina de la comunidad 2, sección 2, de la Universidad Evangélica de El Salvador, en julio-octubre del 2021. Bueno, a manera de introducción podemos decir que la enfermedad psicopéptica es una enfermedad crónica y recurrente, la cual por acción del ácido y la pepsina con la presencia de factores predisponentes se produce ulceración de la mucosa digestiva, es decir, una solución de continuidad que sobrepasa la mucosa en cualquiera de los segmentos superiores del tubo digestivo. El presente trabajo se llevó a cabo con el fin de conocer la prevalencia, causa y consecuencias de la enfermedad psicopéptica en los estudiantes de medicina de la comunidad 2, sección 2, en el cual se abordan cada una de estas de manera específica, dando a conocer el riesgo de ciertos hábitos tanto alimenticios como de automedicación, influyen en sobremanera tanto en la aparición de la enfermedad como en sus posteriores complicaciones. Por lo tanto, con la presente investigación se pretende concientizar desde el ámbito educativo sobre las posibles repercusiones sobre la salud que se obtienen al no tener el adecuado cuidado con esta patología y reducir así la prevalencia de esta. Siguiente, por favor. Vale, situación problemática.
Para definir la enfermedad acidopéptica tenemos que mencionar que es producida por diferentes mecanismos patogénicos que involucran los efectos de ácido sobre la mucosa, las condiciones como el reflujo de ácido, dañan la mucosa del esófago y también causan potencialmente lesión del tejido laríngeo. La enfermedad acidopéptica se constituye en una de las consultas más frecuentes de la práctica médica general, tanto en la consulta de urgencias como en la consulta ambulatoria externa. Por ese motivo es imprescindible para el profesional apropiarse de un conocimiento concreto y firme alrededor de ese tema. Además, no solo acerca de esta patología específica, sino de sus complicaciones como el sangrado digestivo, entre otras que vamos a ver más adelante. Dale. Va, el enunciado es cuál es la prevalencia de enfermedades acidopépticas en la población estudiantil de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2, de la Universidad Evangélica de El Salvador en julio-octubre de 2021. Dale. Como objetivo general, tenemos exponer las principales causas y consecuencias que afectan en la prevalencia de las enfermedades acidopépticas en la población estudiantil de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2, de la Universidad Evangélica de El Salvador en un periodo de tiempo de julio-octubre del 2021. Y como específicos tenemos el primero, evaluar la prevalencia de enfermedades acidopépticas en la población estudiantil de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2, de la Universidad Evangélica de El Salvador. El segundo es identificar las causas de las enfermedades acidopépticas en los estudiantes de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2. Y el tercero es anunciar las consecuencias del impacto de enfermedades acidopépticas sobre los estudiantes de la enfermedad de medicina de la Comunidad 2, sección 2. Dale. Contexto de la investigación. Vale, la investigación se llevó a cabo por estudiantes de cuarto año de la carrera doctoral en medicina de la comunidad de la Universidad Evangélica de El Salvador, ubicada en la prolongación Alameda Juan Pablo II y calle El Carmen, San Antonio El Salvador, El Salvador. Por motivos de que El Salvador aún está pasando por pandemia, que ha afectado básicamente a escala mundial, dicha investigación se realizó en modo virtual con implementación de herramientas digitales como Google, formularios de Google para encuestas y correos electrónicos, también la plataforma Zoom, siendo la población estudiantil que cursa la cátedra de medicina de la comunidad 2, cuya población estimada es de 76 estudiantes, utilizando una muestra poblacional de 43 estudiantes. Justificación. Vale, las enfermedades acidopépticas y reflujo gastroesofágico representan el 50% de la consulta externa del gastroenterólogo y la quinta causa de consulta de medicina general. En el país se desconoce la prevalencia exacta y no se le da la importancia requerida a este tipo de enfermedades, y como estudiantes de una carrera con mucha demanda académica, tenemos que dejar al lado nuestra alimentación, la cual puede afectar el rendimiento académico. El objetivo del presente estudio está enfocado en conocer la prevalencia de enfermedades acidopépticas en estudiantes de medicina que cursan la asignatura de medicina de la comunidad 2, sección 2, de la Universidad Evangélica de El Salvador en el ciclo 2 del 2021. Cientificamos sus causas, enunciamos sus consecuencias del impacto y promovemos hábitos saludables para prevenir dicha enfermedad. Fundamentación teórica. Lo hemos dividido en patogenia, manifestaciones clínicas, pero antes, como antecedente, podemos decir que el interés médico de las investigaciones al principio básicamente solo eran especulativas, pero comenzaron al final del siglo XIX. La primera descripción completa se debe a un médico francés que escribió la úlcera redonda del estómago y soluciones macroscópicas y microscópicas que se hacían en cadáveres. A su vez, Quinn, que en 1882 relacionó su causa con la secreción gástrica y la denominó úlcera péptica, término que ha perdurado hasta nuestros días. Con respecto a la hepatogenia, decimos que es una enfermedad crónica recurrente por la cual la acción del ácido y la pepsina con la presencia de factores predisponentes se produce ulceración de la mucosa digestiva, es decir, una solución de continuidad que sobrepasa la mucosa en cualquiera de los segmentos superiores del tubo digestivo. Se considera que la inflamación de la mucosa gástrica ocurre cuando hay un desequilibrio entre los factores citotóxicos y citoprotectores del tracto gastrointestinal superior. Los mecanismos citotóxicos incluyen el ácido, la pepsina, los ácidos biliares, entre otros, y los 10 mecanismos defensivos protectores de la mucosa reflejan la capacidad del huésped de protegerse ante los efectos nocivos de los factores agresivos. Entre estos mecanismos citoprotectores podemos decir básicamente la mucosa, el estómago, que protege las células epiteliales del ácido clorhídrico y de la pepsina, y la secreción de bicarbonato, que da lugar a una disminución de la acidez bajo la capa de mucosa, proporcionando una protección adicional de las células epiteliales. Las prostaglandinas van a defender la mucosa, inhibiendo directamente la secreción ácida al nivel de las células parietales, aumentando la producción. Según el grado de desequilibrio, se desarrollará una acidicidad variable y en casos graves una ulceración franca en la mucosa. Ambas lesiones pueden coexistir y aparecer de forma separada. También es importante mencionar que la aparición de las anomalías propias de la gastritis está ligada a factores de patogenicidad del Helicobacter pylori asociadas a distintas estreptococos bacterianas que colonizan la mucosa gástrica, adhiriéndose a ella y lesionando la mucosa del estómago. Con respecto a manifestaciones clínicas, podemos decir que la epigastralgia es como el signo más frecuente en esta enfermedad.
característico también de las úlceras, y en muchos casos existe una historia familiar de enfermedad ulcerosa. En general, los síntomas de la enfermedad péptica pueden englobarse en términos de dispepsia, definida como un síntomas específicos, continuos, intermitentes, relacionados con el tracto digestivo superior. En la valoración del paciente péptico es importante realizar una adecuada historia clínica con una adecuada encuesta dietética en la cual pueden identificarse elementos que empeoran o desencadenan síntomas. También debe interrogarse acerca de la ingesta de medicaciones potencialmente ulcerogénicas y asimismo es útil tener en cuenta si la administración de fármacos que inhiben la secreción ácida mejora la sintomatología. Básicamente la exploración física es poco reveladora. Básicamente solo hay que lograr la palpación a nivel del epigastrio y parece relacionarse mal con la extensión de la patología. Se consideran síntomas de alarma en la historia clínica, la pérdida de peso, presencia de sangre o melena, vómitos significativos, dolor nocturno que despierta el paciente y historia familiar de enfermedad péptica. Siguiente. Fundamentación teórica también. En etiología podemos decir que las causas de enfermedad péptica pueden ser primarias o secundarias. La forma primaria ocurre por pérdida del tejido, por exposición a los altos niveles de ácido y toxinas, evoluciones crónicas, y las úlceras se localizan más frecuentemente en el duodeno. La causa principal es el Helicobacter pylori. Las formas secundarias sean presencia de factores ulcerogénicos identificables diferentes del Helicobacter pylori. Es de carácter agudo y las úlceras son de localización gástrica principalmente. Con respecto a los medicamentos, por ejemplo, la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos causan una lesión directa de la mucosa gástrica y también por vía parenteral, produciendo efectos de alterar los mecanismos protectores de la disminución de la secreción de bicarbonato, produciendo daño microvascular y retraso de la cicatrización del epitelio. Luego, como consecuencias, tenemos la úlcera péptica, la hemorragia digestiva, la hemorragia de tubo digestivo superior, la perforación y la estenosis pelórica. Siguiente. Continuando con el capítulo 3, tenemos el enfoque y el tipo de investigación, que en el enfoque se va a abordar, la investigación va a ser de un enfoque cuantitativo para poder medir los fenómenos y poder relacionar causas y efectos, en este caso, pues la prevalencia de las enfermedades acidopépticas. El tipo de la investigación es de tipo descriptiva, porque vamos a examinar características del problema sobre la base en las hipótesis y el diseño de la investigación cuantitativa, descriptiva transversal, y también se van a describir los resultados que se obtienen mediante la encuesta que se realizó pues a los estudiantes de medicina de la comunidad 2 en la sección 2. Siguiente. Sujeto y objeto de estudio. La población, pues eran 76 estudiantes los que llevan la carrera del doctorado de medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador, de medicina de la comunidad 2 en la sección 2, y la muestra fue de 43 estudiantes. Los criterios de inclusión y exclusión, tenemos los de inclusión, que pues los estudiantes estén inscritos en la Universidad Evangélica de El Salvador, que cursen la carrera de doctorado de medicina y que sean estudiantes de la materia medicina de la comunidad 2. Los de exclusión, estudiantes que no estén inscritos en la Universidad Evangélica de El Salvador, estudiantes que no sean de la carrera del doctorado de medicina y estudiantes que no lleven la cátedra de medicina de la comunidad 2. Las técnicas e instrumentos. Para el siguiente trabajo de investigación, el instrumento que nosotros utilizamos pues fue la encuesta. Esta investigación era de un enfoque cuantitativo y nuestro instrumento constará de un cuestionario que está formulado con preguntas cerradas. Y fue de manera digital y enviado por distintas plataformas para que los estudiantes de la cátedra de medicina de la comunidad pudieran tener acceso a ella. La plataforma en la cual se realizó la encuesta fue por medio de los formularios de Google. Se realizó una serie de preguntas e indicaciones con el fin de obtener la información y el cuestionario consta de 9 preguntas cerradas. El procesamiento y análisis. Se recogieron los datos que fueron brindados en las encuestas, las cuales fueron dirigidas a la muestra de los estudiantes de medicina de comunidad 2 de la sección 2 en la Universidad Evangélica de El Salvador, los cuales fueron previamente seleccionados para poder realizar el procesamiento y análisis de ellos. El cuestionario se pasó de manera virtual a través de Google porque pues el estado en el que estamos ahorita es virtual por lo de la pandemia, y además se nos hizo más fácil, y al momento de los datos en la encuesta para registrar la información y tabularlos lo hicimos por medio de Microsoft Excel.
Los aspectos éticos de la investigación. En nuestra investigación vamos a requerir de la información de parte de nuestros compañeros para poder dar solución a nuestro problema. Por lo tanto, se les proporcionó un consentimiento informado antes de poder llenar la encuesta, donde se les explicó la importancia que tenía la participación de ellos, y también se les explicó que la información que ellos nos brindaban no iba a ser, solamente iba a ser utilizada con fines académicos, y la decisión que ellos tomaran se iba a respetar, porque era libre decidir si querían o no participar en la encuesta. Capítulo 4, análisis y discusión de resultados. Se recolectó información acerca de la prevalencia de las enfermedades ácido-pépticas de 48 estudiantes, quienes fueron los que respondieron al cuestionario virtual de Google Forms, y también los estudiantes eran conocedores de la finalidad del estudio, y posteriormente los datos que se obtuvieron, estos fueron tabulados en el programa de Excel y fueron graficados en Microsoft Word. Tenemos el primer análisis, que la primera pregunta decía: ¿padece o ha padecido alguno de los siguientes síntomas? Pues en la gráfica se puede concluir que un 50% de los estudiantes que respondieron a esta pregunta dicen no tener ningún tipo de síntomas con relación a enfermedades ácido-pépticas, pero un 15% manifiesta tener síntomas como dolor en el epigastrio. También un 10% manifiesta que tiene pirosis, continuando, o que ha tenido pirosis, continuando por un 19% que respondieron que presentan náuseas, y un 6% dicen que no, dicen tener todos los síntomas. La siguiente pregunta era: ¿usted padece o ha padecido de enfermedades ácido-pépticas? El resultado de la gráfica podemos observar que un 31% de los encuestados ha dicho que padecen o han padecido enfermedades ácido-pépticas, mientras que el 69% manifiesta no haber o padecido enfermedades ácido-pépticas respectivamente. Si la respuesta anterior fue sí, ¿con qué enfermedad ácido-péptica ha sido diagnosticado? En la gráfica podemos observar que el 93% de las personas encuestadas respondieron que su diagnóstico fue con duodenitis, mientras que el 7% de los encuestados respondieron que ha sido diagnosticado con... Siguiente. Bueno, la cuarta pregunta era: ¿cree usted que la mala alimentación de la población universitaria puede ser un factor para la aparición de enfermedades ácido-pépticas? El resultado de la gráfica observa que un 100% de las personas encuestadas han respondido que la mala alimentación en la población universitaria sí influye en aparición de enfermedades ácido-pépticas. En la siguiente pregunta: ¿consume alcohol? En los resultados de la gráfica podemos observar que un 54% de los encuestados manifestaron no consumir alcohol, un 10% dice que sí consumen alcohol. Sin embargo, un 35% de los encuestados respondió que consume alcohol de manera ocasional. Si la respuesta a la pregunta anterior fue sí, ¿con qué frecuencia consume alcohol? En la gráfica podemos observar que el 43% de los estudiantes encuestados manifestaron consumir alcohol solo los fines de semana, mientras que un 57% respondió que consumen alcohol una vez por semana, un 0% fue el de todos los días, y un 0% de 3 veces por semana. ¿Se ha realizado alguna prueba para determinar la presencia de Helicobacter pylori? En la gráfica podemos determinar que un 81% de los estudiantes encuestados dicen no haberse realizado la prueba de Helicobacter pylori, mientras que un 19% manifestó haberse hecho una prueba respectiva. Si la respuesta anterior fue sí, ¿qué resultados tuvo? Podemos observar que con respecto a los resultados obtenidos en la prueba de Helicobacter pylori, un 11% de los encuestados respondió que su prueba salió positiva, mientras que el 89% de los encuestados respondieron que salió negativa. ¿Considera usted padecer de alguna enfermedad ácido-péptica? ¿Considera usted que padecer de alguna enfermedad ácido-péptica puede influir en el rendimiento académico? Los resultados de esta gráfica pues muestran que un 71% de los encuestados respondieron que sí les afecta en su rendimiento académico el padecer una enfermedad ácido-péptica. Sin embargo, un 29% manifiesta no sentirse afectado en el rendimiento académico al padecer alguna enfermedad ácido-péptica.
Conclusiones y recomendaciones. Tenemos la primera conclusión que en relación a evaluar la prevalencia que tienen los estudiantes a padecer una enfermedad ácido péptica, podemos destacar que la mayor parte de la población no ha padecido ni padecen sintomatologías relacionadas a esta, pero una parte de la población menciona haber presentado ciertos signos clínicos y patologías acidopépticas, por lo cual es importante mencionar que estos deben de ser tratados para poder evitar un deterioro o una complicación a un cuadro más agudo. Entre algunas de las causas que se mencionan, como lo del consumo del alcohol, en el cual la mayoría de la población no consume de una manera frecuente, pero sí hay menor escala, y a la larga esto puede desencadenar procesos patológicos más complejos. La mala alimentación también es un factor de riesgo a la exposición de poder contraer una enfermedad acidopéptica, y en relación a otra causa tenemos también la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que los estudiantes encuestados, la mayoría, pues no se ha realizado una prueba para poder detectar, pero los que sí se la han realizado, la mayor parte obtuvo un resultado positivo, y al tener este resultado se les permite saber el tratamiento oportuno para poder erradicar la bacteria y evitar así complicaciones a futuro. Podemos mencionar que en las consecuencias de la enfermedad acidopéptica, la baja en el rendimiento académico, la mayoría de los estudiantes mencionan que sí es un factor que afecta en el desarrollo normal habitual de sus actividades diarias, incluyendo sus estudios, ya que han presentado un malestar y este puede desencadenar molestias durante el día, lo cual no permite que puedan realizar sus actividades de una manera óptima. Las recomendaciones, pues la primera es evitar el consumo de alimentos irritantes para el sistema digestivo, como por ejemplo el café, el picante, exceso de condimentos. También disminuir o erradicar el consumo del alcohol en la dieta. Y por último, bajo ninguna circunstancia, ingerir medicamentos sin prescripción de un médico, ya que una gran cantidad de fármacos son altamente gastrolesivos. Gracias. Dejen de compartir pantalla. ¿Preguntas para el equipo? ¿Todo bien? De momento todo bien, doctora. Muy bien, niños. Gracias por el tiempo. En tiempo récord me lo hicieron. Muchas gracias. Bueno, pase el equipo 15, por favor, y los que tengan que salirse después de la hora, pues no hay ningún problema. Hoy me quedo doctora, yo con el equipo 15. Ajá. No sé, varios compañeros me preguntan si pasó lista. No. Ah, ok. En ese caso, fíjese que yo aquí he estado anotando a los compañeros que han estado presentes en la clase, o sea, terminé tomando la lista. Perfecto, es que eso te iba a decir, Mauricio, que me pasaras. Como siempre me la tomas, Ajá, ¿verdad? Yo para ahorrar tiempo, ¿cómo me la mandas? Y ahí la tomo en cuenta y ya estuvo, ¿oíste? ok, Gracias. ok, está bien. Bueno, Ahí se lo voy a mandar. Ok. Va, equipo 15. ¿Quién va a exponer? Que no, nadie dice esta boca es mía. ¿O no sé? Somos el equipo 15. Hablaremos sobre la presencia del síndrome de Burnout en estudiantes de Medicina Comunitaria 2, sección 2 de la Universidad Evangélica de El Salvador, en un periodo de julio a septiembre del 2021. Siguiente. Los integrantes y introducción. Tenemos que el síndrome de Burnout también es conocido como un síndrome de desgaste o de desgaste físico y psicológico. También se presenta académicamente y se conoce
que surge de la presunción de los estudiantes específicamente universitarios. Este se logra desarrollar por medio de las competencias académicas necesarias, mientras que otros jóvenes presentan dificultades para el cumplimiento de las mismas. Al igual puede presentarse en profesionales y se encuentra como presiones y sobrecargas principalmente de la labor académica. Siguiente. Tenemos el capítulo 1, el planteamiento del problema. Tenemos la situación problemática. Acá el síndrome se describe que hace varios años en distintas profesiones. Sin embargo, esto se ha observado que tiene mayores repercusiones en distintas especialidades del área médica. El síndrome de burnout académico se produce por varios factores, como no contar con una retroalimentación adecuada, por falta de apoyo, así como por poca comunicación con los docentes. Asimismo, realizar prácticas al mismo tiempo que éste realiza otras actividades como estudiar. La sobrecarga de materias y poco espacio de recreación, así como el poco apoyo familiar y de las personas que los rodean. Siguiente. Tenemos el enunciado del problema, que es la presencia del síndrome de burnout en estudiantes de medicina comunitaria 2, sección 2 de la Universidad Evangélica del Salvador, de julio a septiembre del 2021. Tenemos como objetivo de investigación, el objetivo general es determinar si los estudiantes de medicina comunitaria 2, sección 2 de la Universidad Evangélica del Salvador, padecen síndrome de burnout. Como objetivos específicos tenemos describir los signos y síntomas del síndrome de burnout que presentan los estudiantes de medicina comunitaria 2 de la Universidad Evangélica del Salvador de julio a septiembre del año 2021. Tenemos reconocer las medidas de prevención o intervención que utilizan los estudiantes para no manifestar el síndrome de burnout. Y como tercer objetivo tenemos establecer el sexo más vulnerable a padecer el síndrome de burnout. Siguiente. En el contexto de la investigación tenemos la delimitación social. Acá los estudiantes de la Universidad Evangélica de El Salvador inscritos en la carrera de doctorado en medicina que cursan la cátedra de medicina comunitaria 2. Tenemos la delimitación espacial. Acá la presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Evangélica de El Salvador, localizada en la prolongación Juan Pablo II, calle El Carmen, San Antonio Abad de San Salvador, El Salvador. Y tenemos la delimitación temporal. Acá la investigación se realizó en el periodo de julio a septiembre del año 2021. Siguiente. Tenemos la justificación. Acá el síndrome de burnout es una entidad que se ha detectado con mayor frecuencia en el personal de salud, incluso desde etapas formativas, considerando que este trastorno va adquiriendo cada vez más relevancia entre los estudiantes, específicamente en los estudiantes de medicina y tomando en cuenta que las variables generadoras de estrés son diversas y de carácter crónico. El estudio se realizó principalmente con la finalidad de determinar su desarrollo y lo importante que son sus repercusiones y por qué este se convierte en un problema de estudio en relación al personal académico, los estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Siguiente. Tenemos el capítulo 2, que es la fundamentación teórica. Tenemos los antecedentes históricos. A partir de mediados del siglo XX se dedica una especial atención a un fenómeno que rara vez fue comentado y tratado en el mundo académico con anterioridad, el cual es el burnout, o también conocido como síndrome del quemado. Este fenómeno comenzó a cobrar importancia en la literatura sobre la década de los 70 a través de la disciplina de la psicología. Las primeras teorías sobre el síndrome de burnout fueron realizadas por el psiquiatra alemán Hermann Freudenberger en el año de 1974 y fue considerado como el primero que descubrió el síndrome de burnout. Siguiente. En el marco teórico tenemos que el síndrome se caracteriza por tres componentes esenciales, subescalas, dimensiones o factores. Acá se dice que el síndrome de burnout es sumamente confundido con lo que es el estrés laboral, ya que ambos dependen de un estrés
muy desarrollado, en lo que tiene los factores de agotamiento emocional, que ese es el factor principal del síndrome de burnout. Tenemos el cinismo, la despersonalización y la relación personal. Y existen dos tipos de síndrome de burnout, el burnout activo y el pasivo. El activo, que es que el estudiante o el personal docente se encuentra en una dimensión de conducta asertiva, y estos tienen relación más que todo en elementos externos a lo que es la actividad laboral o académica. Y el burnout pasivo, que se suele tener relación con cosas, factores internos, psicosociales. Siguiente. Tenemos las manifestaciones clínicas. Según diversos estudios, el síndrome de burnout en estudiantes tiene 3 grupos de manifestaciones fundamentales: las psicosomáticas, las conductuales y las emocionales. En las psicosomáticas tenemos alteraciones cardiovasculares, fatiga crónica, cefaleas, alteraciones gastrointestinales, dolores abdominales y musculares, entre otros. En los conductuales tenemos abusos de drogas, fármacos y alcohol, el ausentismo laboral, las malas conductas alimentarias, incapacidad de relajarse. Y en los emocionales tenemos el agotamiento emocional, la ansiedad, la depresión, problemas de ira, impaciencia, deseos de abandonar los estudios, el trabajo, entre otros. Siguiente. Tenemos la prevención del síndrome de burnout. Acá la prevención del síndrome de burnout debe de comenzar en el lugar de trabajo del estudiante. La primera medida que hay que tomar es evaluar las situaciones que generen estrés y ansiedad en el estudiante y tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo. También por medio de la realización de diferentes actividades para combatir el cansancio emocional, como realizar ejercicio, meditar, escuchar música, tomar tiempo de descanso, técnicas de relajación durante el estrés. Esto, en caso que sea necesario, se debe de considerar tomar una terapia psicológica. Siguiente. Tenemos el capítulo 3, metodología de la investigación. Tenemos el enfoque y tipo de investigación. El enfoque de tipo cuantitativo, debido a una recolección de datos de la problemática en estudio mediante la realización de la encuesta. La investigación presenta un estudio descriptivo, no experimental, porque este describió las características de la realidad en estudio para comprender mejor el problema. El estudio de corte transversal, porque se recolectaron los datos en un tiempo determinado, y el estudio es de tipo prospectivo, porque se realizó en el presente, pero los datos se realizaron en un determinado periodo de tiempo transcurrido. Siguiente. Tenemos el sujeto y objeto de estudio en las unidades de análisis de población y muestra. La población corresponde a 75 estudiantes de la carrera de doctorado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, que se encuentra cursando en la cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2, en el ciclo 2 del año 2021. La muestra consta de 69 estudiantes, excluyendo al equipo investigador, debido a que la población de estudio no es tan amplia. Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, la cual se seleccionaron directamente las muestras basadas en un juicio subjetivo, en lugar de hacer la selección al azar. Siguiente. Tenemos los criterios de inclusión y exclusión. En los criterios de inclusión tenemos que los estudiantes que estén inscritos en la Universidad Evangélica de El Salvador, estudiantes que cursen la carrera de doctorado en medicina y estudiantes que cursan la cátedra de Medicina Comunitaria 2, sección 2. En los criterios de exclusión tenemos estudiantes que no estén inscritos en la Universidad Evangélica de El Salvador, estudiantes que no sean de la carrera doctorado en medicina, y estudiantes que no cursen la cátedra de Medicina Comunitaria 2 de la sección 2. Siguiente. Bueno, para continuar lo que es dándole continuidad a lo que es el tercer capítulo, tenemos lo que son las técnicas, materiales e instrumentos. Aquí la técnica que se empleó fue una encuesta digital que tiene un enfoque cuantitativo. Consta de un total de 14 preguntas, en las cuales fue dividido de 7 preguntas de tipo cerradas con diversas opciones múltiples, y el otro 7 restantes
son siempre de tipo cerradas, pero con dos opciones de escoge, que es sí y no. Siguiente, por favor. Para el procesamiento y análisis, este se basó en diversas etapas que consta de la entrada, que era la toma de las muestras de la población, que fue llevado a cabo en los estudiantes de comunitaria 2, de la sección 2 específicamente. Luego el proceso, que fue la realización de la encuesta de un total de 14 preguntas. Luego lo que se dio la salida, que era la recopilación de ellas. Luego la codificación, que era asignarle un código numérico a estas preguntas. La tabulación mediante ya sea de tablas o gráficas para dar a conocer los resultados. Luego el registro de estos datos, que solo era el almacenamiento. La población, repito, fue de 75 estudiantes, la muestra de 69 estudiantes se llevó a cabo mediante el programa de Microsoft Excel y se pasó al programa de Google Forms. Siguiente, por favor. Se llevaron lo que son aspectos éticos en la investigación, como lo son los principios de autonomía, de beneficencia y no maleficencia, el principio de justicia y principio de equidad. La encuesta se llevó a cabo en dos partes. En la primera, instruyendo al encuestado, indicándole, ¿verdad?, los pasos a seguir, y la segunda parte era dándole el consentimiento informado. Siguiente, por favor. Luego, prosiguiendo con el cuarto capítulo, que es el análisis y discusión de los resultados, podemos decir de que los resultados obtenidos de la teoría, junto con los datos que se llevaron a cabo mediante el llenado del cuestionario virtual en los estudiantes de la materia de comunitaria 2, sección 2, tienen un total de 78 estudiantes, de los cuales solo 63 dieron participación a la contestación de este cuestionario y 15 de los estudiantes, incluyendo lo que es el equipo, no dieron llenado del cuestionario. Entonces, dándole análisis, siguiente por favor, dándole análisis a lo que fueron nuestro primer objetivo, que es describir los signos y síntomas que se observaron en los estudiantes encuestados, pudimos ver muchos de ellos, en los cuales consisten lo que es, como podemos ver en la primera gráfica, y de hecho todas nuestras gráficas tienen como fuente nuestro equipo número 15, y el primer gráfico muestra que tiene agotamiento, hay un agotamiento al finalizar sus actividades académicas, con un 79% de los estudiantes que sí presentan ese agotamiento emocional, mientras que un 21% no muestran ese tipo de agotamiento. En la siguiente gráfica, por favor, muestra que tenemos un 97% de estudiantes que manifiestan dificultad para concentrarse, y tenemos una minoría de un 3% que no tienen dificultad para la concentración de estas. Luego, dentro de los siguientes signos y síntomas que prevalecieron mucho en los estudiantes encuestados, fue que tienen problemas emocionales debido a la carga académica, un total de 63% que sí muestran este tipo de problemas, mientras que un 37% no lo tienen. Siguiente, por favor. Dentro de los otros signos y síntomas que prevalecieron mucho, fueron que hubo un cambio en el rendimiento académico, que fue en un total del 75% de los estudiantes de la sección, y un 25% que no mostraron previamente este rendimiento académico. Siguiente, por favor. Luego, dándole análisis a lo que es nuestro objetivo 2, que era reconocer qué tipo de medidas utilizan los estudiantes como para prevenir este síndrome, fueron las siguientes. Nos basamos en dos preguntas. En la primera era
para saber si habían estudiantes o no que realizaban algún tipo de práctica para evitar lo que es este síndrome. Entonces, la encuesta nos llevó a un resultado de un 57% de los estudiantes que sí realizan, pero ocasionalmente, mientras que un 17% sí las realizan muchas veces y un 25% del que nunca las realizan. Luego, en el siguiente gráfico, le damos contestación a lo que es la primera pregunta, que ¿cuáles son las técnicas que realizan estos estudiantes? Que es la pregunta fundamental de nuestro segundo objetivo específico. Entonces, aquí dimos diversas opciones y entre las respuestas hay un 60% de que realizan actividad física, seguido de un 20% que hacen técnicas de relajación y de meditación, mientras que un 9% de ellos realizan terapias psicológicas y un 11% realizan otro tipo de actividad. Luego, dándole contestación a nuestro último objetivo específico, que es establecer cuál es el sexo más vulnerable a padecer este tipo de síndrome, en el gráfico podemos observar que prevalece y afecta de gran manera lo que es el sexo femenino, mostrando un 70% de afectación en ellas y un 30% en el sexo masculino. Siguiente, por favor. Dándole por último discusión a nuestros resultados, podemos decir que el 80% de los estudiantes encuestados muestran un agotamiento emocional al finalizar sus actividades académicas y un 25% de ellos no realizan prácticas al manejar este agotamiento. También dentro de esta discusión podemos decir de que dentro de los que más prevalecieron entre los signos y síntomas fueron con un 97% en el déficit de concentración y también seguido de un 75% por un agotamiento emocional y físico. Luego, para lo que son los tipos de prácticas que realizan los estudiantes, tenemos que prevalece mucho un 57% de que sí las realizan de manera ocasional, más dándole resultado de discusión a nuestro tercer objetivo específico, que prevalece en un 70% en la mujer. También se dio durante el transcurso de la investigación de nuestro tema, encontramos que hay un estudio en Colombia, específicamente en la Universidad de Santo Tomás en el año 2015, se dio una comparación de estudiantes tanto de la carrera de medicina como de odontología y se dio a conocer de que un 31.5% de esta población presenta cansancio emocional, más un 54.5% de estos estudiantes tienen un descenso en su desempeño en el estudio, mientras que un 14% de ellos mostraron un sentimiento de inefectividad. Siguiente, por favor. Dándole ya como conclusión a nuestro último capítulo, que son conclusiones y recomendaciones, podemos decir que en nuestras conclusiones, los principales signos y síntomas que se identificaron en nuestra población estudiantil, que le dieron específicamente contestación a nuestro cuestionario virtual, fueron agotamiento emocional, dificultad para concentrarse durante las horas de clase, problemas emocionales, cambios negativos en el rendimiento académico, insomnio también prevaleció mucho y el distanciamiento social. Dentro de dándole la segunda conclusión para nuestro segundo objetivo específico, que era qué tipo de prácticas realizan para prevenir lo que es este síndrome, fueron entre ellas el apoyo familiar y de amigos, actividad
física, técnicas de relajación, terapias psicológicas, entre otras. Y nuestra última conclusión fue que el sexo femenino es el más vulnerable a desarrollar este síndrome de Burnout. Siguiente, por favor. Dentro de nuestras recomendaciones, proponemos que para su prevención e intervención adecuada, la realización de diversas prácticas que van a estimular un equilibrio emocional y académico con la terapia psicológica, actividad física, un estilo saludable, un estilo de vida saludable, deportes, consultar a un médico, dormir 8 horas mínimas, organizar la hora de estudio, podrían ser mucho más beneficiosos y hacer un equilibrio entre el estilo de vida personal con la académica. Luego, nuestra segunda recomendación para lo que son nuestro segundo objetivo fue que pretendíamos con esta investigación brindar beneficios necesarios que ayudan a adquirir los conocimientos de manera mucho más eficaz, ya sea con estímulos positivos de superación, de apoyo para sí mismos, provenientes de la familia, amigos, docentes, empatía a las limitantes, tomar vitaminas, tener también programas grupales de prevención dirigidos a lo que es mejorar un ambiente académico y prácticas que estimulan un equilibrio emocional personal. Luego, nuestra última recomendación es poder brindar beneficios necesarios que ayudan a adquirir los conocimientos de manera más eficaz